tema del día, obviamente desarrollando, como le dije antes, después del corte volvemos. Yo no sé cuánto tiempo. Valgo no puede hablar, ¿no? Está bajo silencio ahí. Está. No puede porque está dentro de la sala. Bajito. A ver, Balbito, ¿podés hablar bajito o estás al lado del juez? Puedo hablar muy bajo. Puedo hablar muy bajo. ¿Esto viene para largo, para cuánto? ¿Para cuánto viene? De todas las imágenes que observamos durante Te digo, mira, es lectura en estos momentos de la sentencia, viene el veredicto y luego también los fundamentos. Así que estamos expectantes. Ya escuchamos al juez decir varias cosas, como por ejemplo que las imágenes eran grotescas, aberrantes, viene para condena. Viene Viene para pena, dijo. Aquí lo que usted invocó es una finalidad médica. Me parecía que eran los fundamentos, a mí empezó al revés, pero es la sentencia leída y explicada. Y esa finalidad médica la voy a descartar, considero que no es cierto y lo voy a explicar por dos caminos. En primer lugar, de los testigos que observaron esas fotos, ningún testigo encontró una finalidad médica, ni científica. En segundo lugar, usted no acreditó esa finalidad, no habló de ninguna marca concreta que permitiese la extracción, la producción de esa imagen. Cuando declararon los testigos... No hay finalidad médica ni científica, le está reprochando. Sigamos con esto. Todos los testigos Pablo hablaron Cosine, de Juan una Carlos. doble finalidad de la fotografía en la medicina. Hablaron de que esto se fue extendiendo y hablaron de que hay dos finalidades concretas. Palabras más, palabras menos han hablado de una finalidad que tiene que ver con la evolución de una enfermedad, ya sea para marcar avances, retrocesos. En segundo lugar, hablaron de fin científico o docencia, diciendo que también el Hospital Garrahan es un hospital escuela, como ha sido mencionado. Pero ninguno de estos fines quedó acreditado. Al contrario, yo diría que las imágenes me parecen realmente fuertes. Y lo voy a explicar por qué. No es una cuestión de subjetivo, sino objetivo. Cuando un médico saca una foto, la puede sacar, porque es un avance para la medicina, pero con cuidado. Y esto fue muy claro. No se puede sacar una foto porque sí. Albano fue muy precisa en manifestar lo siguiente. Al momento de sacar una foto hay que preservar el anonimato, hay que preservar la confidencialidad y tercero, y lo remarco, la intimidad del paciente. Ha llegado Hugo, enseguida hablamos de esto que va a y ser dijo la Albano condena, que hay que tener seguro, mucho cuidado, porque la relación entre médico y paciente es una relación asimétrica. Es una relación asimétrica del médico con el paciente, del médico con los padres del paciente. Mucho más cuando uno está en una situación de poder, empoderado como jefe de un área. Fernández, siguiendo hablando del cuidado que hay que tener en las fotos, Fernández nos mencionó en su testimonio que hay patologías que no merecen una foto, que no son relevantes. De lo ruso, tiene que tener una finalidad docente. Vamos dándole un minuto chiquitito, explicándole a Hugo que ayer dijo que esto venía para una condena de 3 años mínimo, ¿no? Decía vos ayer. Claro, lo que decíamos es que al ser la justicia de la ciudad contravencional, hay por el tipo de delito una pena que pudiera estar más inclinado hacia lo mínimo por los antecedentes en otros fallos. ¿De cuánto oscila? Porque le dijo de bueno, todo. en este caso podría ser 1 año y medio, 3 años. Lo que pasa es que da la impresión, por lo que leyó hasta ahora el juez, hablando de empoderamiento, el rol docente de un pediatra como Russo que no ha sido cumplido. Y de las pruebas de encontradas, de las fotos, las pruebas de las contundentes. imágenes. Se habla de 1.500 hechos en términos genéricos, 336 fotos, videos realizados en el marco ahora de... Ahora me voy a explayar en la pena, le dije. En el Garrahan, por eso. Entonces, tal vez frente a un delito que no es tan viejo, digamos, que es un delito bastante nuevo por la utilización de las redes sociales, el EMUL en este caso para redes de pedofilia internacional, el caso de Russo puede transformarse en un leading case. Bueno. Dependerá del tipo de condena que reciba, de los argumentos que son muy interesantes de escuchar por parte del juez Roa, que en este momento lo está dictando allí en el tribunal. Un largo lo hizo. Podría haber dado la sentencia después los fundamentos. Pero sí, por supuesto. Vamos a seguir escuchando a ver qué dice el juez Rúa. Contra la pared en el mismo lugar, razón por la cual difícilmente uno podía tener un cuadro comparativo si no estaban ubicadas de la misma manera. Y concluyó que era innecesario que no tuviesen su ropa interior. Opa. Más allá
de que se pueda mencionar que Ciruzzi es abogada. Lo cierto es que trabaja como especialista de bioética, trabaja en el Hospital Garraham hace mucho tiempo y su área de experticia tiene que ver con ese sector. Con respecto a las otras 3 imágenes que son prácticamente iguales, en una de ellas, del 31 de julio del 2017, marcó algo que también lo va a marcar Albano de la misma manera como pediatra, que es, no se entiende la importancia de esa foto porque si lo que se quería mostrar era el pubis, justo esa parte tiene sombra que irradia a la persona que saca la foto. La conclusión de Ciruzzi es que no ve razones científicas y que no se corre o se baja la ropa interior, mucho menos con una mano masculina. Albano llegó a las mismas conclusiones. Albano dijo: no advierto patologías ni asimetrías en las 3 fotos que eran exactamente iguales. Albano, que es una médica con mucha experiencia pediatra, una médica que ha contado toda su experiencia que ha tenido, muchos años de trabajo, lo que mencionó es que le llama la atención la forma de quitar la ropa interior, que es esto que yo hacía mención, lo que dijo el testigo, que es tomando la ropa interior, llevándola hacia abajo sin sacársela todo, como una suerte de tirar de la ropa interior. Y le llama la atención otro punto, que es la repetición de estas imágenes. 3 casos exactamente iguales. No vio necesidad de que se vea el pubis y los labios mayores en esas fotos. Y respecto a la niña A, en una foto que se encuentra sentada, que la foto pretende sacar una muestra de sus extremidades, dice: no veo necesidad de que se observe allí la foto hasta el pubis y la zona genital. Dileto llegó a la misma conclusión, no vio ni sintomatología ni nada extraño. En síntesis, ninguno de los testigos observó algo que pueda ser interesante para la medicina o para la actividad científica en base a los parámetros que el resto de los testigos han mencionado. ¿Y qué pasó con los testigos de la defensa? No fueron interrogados sobre este punto. No se exhibieron las fotos, decidieron no hacerlo, pero no tengo ninguna apreciación médica respecto de algún testigo que pueda decir o dar cuenta de algún punto de para qué fueron sacadas esas fotos. La defensa en el interrogatorio, de hecho, tomó una postura técnica de preguntar por 2 enfermedades: lipodistrofia y dermatomiositis. Fue interrogado Albano y dijo: no observo nada de esas enfermedades. No, interrogado Albano, lo descartó diciendo: no aparece. En su declaración, el imputado Ricardo Russo habló de la enfermedad poco frecuente de A y su hermana, de que una sola de las 2 eran hermanas gemelas, que una sola tiene la enfermedad visible, y una hipótesis de investigación que quería trazar, que estaba trazando, que tenían que ver con algún factor protector y algunos genes patológicos que lleven la enfermedad y otros que no. Mencionó de que esas fotos me venían bien interesantes para un congreso de Brasil o Alemania, pero no se acreditó en ningún extremo aquí. No se acreditó por qué sin ropa interior y por qué, si ya tenía la foto con ropa interior, la foto también la sacó sin ropa interior, de frente, de espaldas. No hubo una explicación concreta. A las explicaciones que dio aquí el imputado Russo, me quedan muchas preguntas. Si era para un congreso, ¿por qué no se acreditó el congreso? ¿Por qué no se acreditó la presentación de esa imagen? No explicó, como decía, por qué era necesario que estén desnudas. No pidió ni se realizó ninguna pericia sobre este punto. No hubo una discusión en la etapa intermedia. Habló de un caso que era por la enfermedad que padecía o que padece la niña A, requería una atención multidisciplinaria. De hecho, la historia clínica que han aportado figura esa intervención multidisciplinaria donde la atienden muchos médicos. Vamos haciendo, Sin embargo, paréntesis, yendo y viniendo, yo sé que están esperando la condena, el fallo, me parece que esto viene para pena. Acaba de decir algo grave, hablaba de un congreso. Ahora,
Todo eso pasó dentro del Garrahan. Impresionante, ¿eh? Y todo además, eso pasó, lo que dice el juez, dentro del Garrahan. tenemos que terminar de escuchar los fundamentos, pero fíjate vos que da la impresión, por cómo el juez Gonzalo Rúa se está refiriendo a la defensa del pediatra ruso, que hubo una coartada que cayó. Porque la coartada, ¿cuál era? Son fotos científicas, eso lo dijo ayer incluso, para presentar en determinados seminarios, y los peritos contradicen esto, y además habla del empoderamiento, del cuidado de un docente médico, en este caso, porque era jefe de inmunología el doctor Russo, y de algunas otras... Peor para los padres y abuelos. Pone en duda a los médicos, pediatras, no pediatras. Estamos hablando de Garrahan, de un hombre calificado aparentemente. Mirá las cosas que describe, que tocaba la ropa íntima, tiene que llegar a decir esto como crudo, y que bajaba la ropa íntima de los chicos. A mí me revuelve esto, me llena de miedo, porque este tipo nadie creía que podía ser realmente un perverso. No sé si lo es, pero el juez lo está acusando de hechos que son tremendos, ¿no? Y hay un peligro inminente, Mauro, es decir, que el caso de Russo representa a muchos otros. Bueno, estas redes vienen... No. Eso es lo que estaba diciendo. Bueno, entonces, espero que no. Por eso digo, la justicia, y es muy interesante escuchar a Rúa, y seguramente pasaremos parte del resto del argumento, porque es un hombre, es un juez joven que explica las razones, que son comprensibles, que no está lleno de tecnicismo, sino que... crudo, ¿eh? Crudo, duro, muy porque crudo. El delito es así. Yo entiendo que los padres que están mirando se llenan de angustia también. Bueno, sí, tiene la dureza de un delito que es de los peores que se pueden conocer, porque se trata de casos casi de abuso infantil. Esta es la duda que quedó, por eso no pasó a otro juzgado, pero en este sentido hay un desagregado en el análisis de los argumentos que está haciendo ahora el juez, y se viene la sentencia. Ahí vuelvo a eso, quiero respetar a los invitados, aunque sea de a poquito, que me entienden, no se enojan, y Pablo y Juan Carlos. ¿A una vuelta muy cortita de ronda? A ver qué Mauro, pasa, una hora y media. Actualizamos información, se conocieron los datos de producción industrial y construcción. Septiembre, siempre el dato es interanual, septiembre de 2018 versus 2019, una terrible caída. La construcción cae 8,5, 11 meses consecutivos de caída. Y la industria cae 5,1, 17 meses ininterrumpidos de recesión en la actividad industrial. Ahora te lo pregunto a vos, especialista en inmobiliario. Sí, realmente estamos extremadamente vinculados a nuestra profesión con la construcción, y sin duda estos números reflejan la actualidad que el mercado inmobiliario está viviendo, ¿no? Con bajas constantes, llevamos 18 meses ya de caída sostenida, y es bastante lastimoso y lamentable. Ahora sigo. Mariana, ¿qué estamos debiendo? Hay un montón. Tengo un montón. Vamos avanzando a poquito, así hablan todos. Y tengo un montón de cosas. Dame una o dos, dale. Pero te voy a dar una importante que está pasando en México en estos momentos. Dale. ¿Te lo imaginás al presidente electo jugando al metegol? Sí, porque es de Argentino Junior y los argentinos jugamos mucho al metegol. Lo voy a defender. Bueno, no, pero aparte... ¿Qué metegol es de madera? Sí. Esto que te voy a mostrar es en Globant, es una empresa argentina que también está en México. Fue a visitar las oficinas allí en México Alberto Fernández, estuvo con sus directivos. Acá está saludando a los distintos empleados de allí de la empresa. Sabés que se la considera de los 5 unicornios, es decir, de empresas realmente que marcan tendencia y que son 5 unicornios argentinos que marcan tendencia, que son relevantes, que exportan tecnología, que están ubicadas en distintas partes del mundo. Y además se habló en teleconferencia con los dueños de Globant en Nueva York. Globant está en todas las filiales mundiales. Ahora en un ratito te pasamos. Tené paciencia. No, me tengo que dar la ronda rápido. Pero no puedo paciencia. Está jugando el metegol clásico, es el metegol de madera. Sí. Exactamente. El de mesa, se llama metegol de mesa. Pero tenía el videíto. Después está jugando de defensor, por lo que veo. Sí, bueno, vos sos... aparte es un metegol lindo de madera, fíjate que no es el de madera hierro. con pata de hierro. Divino. Tiene el arquero y la defensa. Sí. Por eso digo, está jugando defensor. Claro. Una simbología, ¿eh? Exactamente. Ataca a Macri y defiende a Alberto. Bueno, ¿quién mueve, Mauro? No tiene nadie adelante, me parece, Mauro. Que juega con 2 defensores. Sí, tal te cual. mete golazo de arquero vale doble. ¿Cómo se llamaba? La delantera es el Ministerio de Economía. Molinete. No, eso está prohibido, pero lo hace igual. ¿Qué más tenés, Alberto? Ahí lo volví a pasar para que lo tengan, porque se ve como cuando está jugando. Te digo, ya en un rato está abordando el vuelo de regreso a la Argentina. Se está de metegol.
Central del Metegol. No creo. Aparte acá hay buenísimos. Hay una empresa argentina, sí, del Metegol. Sí, que los hacen buenísimos. Después tenemos otros temas de la tarde, pero Alberto Fernández ahí con inversores. Salteo, allá explicaste. Hernán, no tiraste nada. Tirá que voy a Pablo, dale. No, alguna cosa complementaria a lo que decía Lucio respecto de la industria. Algunos sectores los más afectados en estos primeros 9 meses, el sector automotriz, caída del 24%, maquinarias y equipos 20%, muebles 15%, lo que tiene que ver con alimentos también una caída significativa. Impacto sobre la cuestión del empleo. A ver, vale la pena recordar que tenés más de 150.000 puestos de trabajo destruidos en el sector industrial en los últimos años. Arcor dio vacaciones anticipadas en estos días, 430 trabajadores, hay que agregarle a los del resto de las plantas, estás hablando de más de 2.000 trabajadores, sumado a una serie de empresas que han suspendido o despedido en este tiempo, relacionado justamente con esta cuestión, con la sensible caída de lo que tiene que ver con la industria, sector automotriz en particular, en los peores niveles. Producción automotriz que se vende en el mercado local 8.000 unidades por mes, nada. Supo estar en 40. Pablo, vas a tener que acompañar el Meteor, ¿no? Bienvenido. Está bien parado, ¿qué tal? Está bien parado porque dice que todo buen equipo comienza la defensa. De atrás, ¿no? Eso es de Bilardo, bien de Bilardo. Bueno. Bien, el escrutinio, 8 puntos. Bueno, me parece que es un pronunciamiento categórico de la sociedad que claramente mandó una señal de la necesidad de cambio de un modelo económico y ahora creo que viene el tiempo del gran acuerdo social y nacional que hace falta en la Argentina. Creo que el desafío que va a tener Alberto Fernández los primeros días nada más de la gestión, porque los temas que han quedado pendientes, tarifas, precios, salarios, la posición argentina frente a la deuda, la reactivación de todo el aparato productivo, no hace falta solamente ganar la elección, creo que hace falta un fuerte consenso de política pública. Para trabajar. Y creo que el pacto social o el gran acuerdo nacional es la base de la etapa que viene. A trabajar. Déjame ver ahora a ver cómo sigue ganando el juez Rúa, que me conmueve cada vez que voy, ya vuelvo a una ronda con ustedes. A ver, el juez Rúa, a ver. Lo que quiero mencionar es que, más allá de considerar que es un hecho atípico, porque en este caso no se observan los genitales, hay un fallo en igual sentido, fallo de la Sala Séptima de la Cámara Nacional Criminal y Correccional del 12 de julio del 2012, donde habla de que es atípico ese tipo de conductas cuando tiene ropa interior, en este caso cuando tiene malla, y en el caso de la menor, es que la menor está de espaldas y no se ve. Me parece, no deja de llamarme la atención el acercamiento a los primeros planos que hizo con el celular y con la cámara de fotos, la repetición de esa conducta, la repetición de fotos que hemos observado aquí, lo repudiable que me puede parecer a mí esta conducta, la indignación que puede generar esta conducta. Vamos dando vuelta a todo porque tiene para rato esto. ¿No puede hablar, Balbito, ahí? Todavía sigue agazapado, no puedo decir 2 palabras. Pero esto me parece que antes de las 7 va a salir una pena, pero me parece que va para largo, porque la verdad que está contando minuciosamente todo, ¿no? Sí, quiere argumentar cada elemento y refutar, evidentemente, lo que el pediatra... ¿De cuánto calculamos? Bueno, lo que pidió la fiscal fueron 10 años, lo que pidió la querella del Garrahan fueron 13 años. 13 años. Sí, puede estar... Lo máximo serían 10, de acuerdo al pedido de la fiscal en general. Pero... la fiscal Dupuy pide un máximo bajo las condiciones y los parámetros de las pruebas aportadas. Expliquémosle a la gente lo que pasa. Sí. Él es un médico pediatra del Hospital Garrahan. Jefe de inmunología, de un sector no vinculado. Inmunología y un sector de la pediatría. El delito que producía imágenes de explotación sexual y las entregaba a esa industria, digamos. Correcto. Lo que le descubrieron es, por un lado, la producción, la tenencia y la distribución de material pornográfico infantil. Me parece haber escuchado alguna otra cosa. Entonces, cuando le dice, usted sacaba la ropa interior de la negra, me da impresión que se acerca más a una otra situación, Mauro, parece, ayer, cuando hablábamos aquí temprano, uno de los investigadores que participó, y es, obviamente, no damos su nombre porque se preserva la fuente en estos casos, me decía que los peritos habían sido muy contundentes en esto del corrimiento, digamos, no quiero entrar en detalles, pero lo que decía el juez, el corrimiento de la ropa interior, que no corresponde con ninguna actividad médica. No, una médica lo marcó, le dijo, me llama la atención de la forma en que lo hizo. Exactamente, y más bien se parece a un tipo de manipulación vinculada con ese tipo de delito que se denomina pedofilia. Decíamos, al límite del abuso sexual infantil, al límite de la pederastía, por eso no entró en un juzgado criminal, lo llevó a un juzgado de falta de la ciudad
y muy bien argumentado hasta aquí por lo que escuchamos, cada uno de los detalles y la posición de cada uno de los peritos. Es más, le secuestran a él, porque no solo estaba el material producido su celular, sino en una cámara de fotos personal. ¿Y sabe lo que se nota? Que él en plazas, en lugares públicos, como en una playa y en unas plazas públicas, hacía foco en determinados lugares de los menores. Eso me parece que no tiene que ver con su actividad médica y no sé cómo él, y esto lo dicen los peritos, cómo él va... Se lo dijo el juez. Bueno, cómo va a argumentar esto o cómo intentó argumentarlo. Ayer un poco daba la sensación de esta cuestión de que él hablaba y decía es todo falso. Y el perito decía, bueno, es su defensa. ¿Qué querés que te diga? Es su defensa, claro. Bueno, pega una vueltita más y enseguida ya voy a ¿Te puedo mostrar el video? Sí. Porque me parece el video de Alberto Fernández, el que quería mostrarte. ¿no era este? No, es este. Me dijiste este con el metegol, a ver, sí. Me poné la foto. ¿Este cuál es? Y ese ahí está jugando. ¿Es el mismo de antes? No, es ese. Antes era la foto. Bueno, pero es el mismo. A ver, está jugando. Uy, molinete puro, Y te estoy diciendo para que veas el molinete a que te digo, hace. No jugó nunca Alberto a esto. Perdón, señor presidente, lo digo con todo elogio porque está jugando muy bien ahora. Aprendió rápido. ¿Y quién es el que está atacando con él? Es todo personal de la empresa de tecnología. El que juega con él menos atacó, nunca. Pero no importa. Alberto juega muy bien, dado que aprendió ahora. Muy bien. Gran jugador atrás defendiendo. Mira, esto marca una pauta, en política. No, se ríe Pablo. Pero bueno, acá es el último día de visita. Mirá qué bien que mueven los defensores. Mirá, tac, saca. El que está delante lo agarra una. Pero no importa. Vos sabés que, ¿por qué hay un metegol acá? Porque en este tipo de empresas es muy común tener un salón de juegos o una sala de juegos, porque son también los lugares de creatividad, de distracción. Es muy común este sistema, como pasa, no sé, en Google. Suele haber flippers, por ejemplo, suele haber los viejos videojuegos. ¿Flipper? Claro, hay juegos de mesa. Flipper. Porque estas empresas, en su proceso de ser cool, ponen lo que recién se llama. Es mejor jugar el metegol que... un metegol. Igual te digo, para lo que factura la empresa, qué metegol barato. Es mejor jugar a esto que hablar con Batman en Estados Unidos, ¿no? La verdad que mucho mejor, es más creativo esto. Bueno, esta es la foto que quería mostrar. Dale, sigo. Ese es el video. No, pero hoy estás en un día. Si fuera otro día, te encanta y me haces un festejo de esto. Muy bueno esto. No quiero que me aplaudas, me haces un festejo, estamos media hora hablando. Un festejo, pero tengo que hacer Bueno, dale, seguí, porque pasan otras cosas importantes en la tarde. No, decime qué más falta. Tengo otro tema, que son docentes privados. Los docentes de escuelas privadas arreglaron un acuerdo de 5.000 pesos de anticipo. ¿Viste que todos se estaban acordando? Sí. Bueno, lo terminaron de acordar, es el gremio de SADOP, son docentes privados que acordaron el pago adelantado de 5.000 pesos a pagarse 2.000 ahora en octubre, 1.500 en noviembre y 1.500 en enero del 2020. Buen arreglo. Recuerden que estos 5.000 pesos, que son del decreto que el gobierno publicó hace poco más de un mes, es obligatorio de pagar y además esa cuenta de futuros aumentos. Así que lo que está acordado sobre todo es que los gremios docentes, faltaba, Mauro, sobre todo que los gremios docentes privados que están bajo el gremio de SADOP en toda la Argentina van a recibir o los 5.000 pesos en 3 cuotas o el proporcional de acuerdo a las horas que trabajen. Vos sabés que eso va a depender también de acuerdo a los cargos y a las horas que trabajan en cada uno de los colegios privados, así que han llegado a un acuerdo y lo anticipamos también en 94. Muy bien, te lo aplaudo también esto, no estoy... Mauro, bueno... Le falta porque se van a tener que ir, Pablo se tiene que ir y cuarto, me dijeron, pero ¿vas a colaborar de alguna manera con esta alianza, gobierno, frente o no? Sí, obviamente, me parece, lo dijimos nosotros en la campaña, desde Consenso Federal, que había que apostar al éxito del gobierno que viene, incluso muchos de los temas que tanto Roberto Labaña y Juan Manuel Urtubey plantearon son los que ahora se están hablando, la creación del Consejo Económico y Social, la emergencia alimentaria en su momento, que aprovecho la oportunidad, Mauro, para decirte que el gobierno no puede seguir mirando al costado. Llevamos ya desde el mes de septiembre aprobada la emergencia alimentaria y no hay un solo peso que se haya remitido ni a las provincias para hacerse cargo de este tema, que sigue pasando, porque el error es pensar que si no está cortada la avenida 9 de Julio o el metro en Buenos Aires, no hay problema. Ahí abren la ventanilla de la negociación con determinados movimientos y acuerdan planes.
pero la emergencia alimentaria sigue en el interior y fundamentalmente, ¿viste cuando viene la planilla de los niveles de pobreza? Sí. Ahí se asombran mucho, ¿viste? Y se discute. Sí. Pero hay que dejar de gobernar con el padrón electoral y empezar a gobernar con esas planillas, que son las que marcan la realidad de la Argentina. Entonces, la idea es colaborar y que al próximo gobierno obviamente le vaya bien, porque la Argentina ya no da más para fracaso. Dale saludo a Urtubey, gracias. Muchas gracias. Gracias. Andate aquí, nada. ¿Me das el panorama inmobiliario? ¿Está duro eso? Sí, mira, yo quisiera atar a lo que manifestaba Lucio de esta caída que ha tenido la construcción, un hecho que el sector viene viviendo con mucha angustia. Escuchábamos, o mejor dicho, Mariana daba lectura al comunicado del presidente del partido del PJ, José Luis Gioja, vinculado a esta empresa Fleibondi y lo laxo que ha sido este gobierno en el tratamiento para con algunas empresas que han venido a radicarse. Por caso, en el sector estamos viviendo una situación bastante parecida, que es la aparición de franquicias internacionales que vienen de alguna manera a precarizar nuestra actividad, nuestra profesión, y nos hacen mucho mal, no solo por el desarrollo, el ejercicio de la actividad, sino porque además los inmobiliarios de la provincia de Buenos Aires tenemos caja de previsión propia y los aportes que recibimos están vinculados a aquellos colegiados activos. En la medida que la actividad va cayendo, también pone en riesgo y en crisis lo que es nuestra caja de previsión. Muy bien. Vamos todo cortito y no te enojes. ¿Qué pasó con el gas, Lucio? Que le pregunto a vos y le pregunto a Hernán. Hoy salió una resolución en el boletín oficial donde se fija una actualización en el precio del gas. Ahora se está definiendo allá eso, hacerlo cortito. Se está definiendo bueno, que rige a partir del 1 de enero, que en 5 distribuidoras, Gasnor, Gasnea, Camusi Gas Pampeana, Camusi Gas del Sur, no abarca región metropolitana, que es Metrogas, en 5 distribuidoras fija aumentos con respecto a la tarifa de gas. Después, bueno, no hay un número exacto de cuánto es el porcentaje de aumento, pero lo que pasó es que hoy en el boletín oficial, resolución 710, salió un aumento del gas desde el 1 de enero para gran parte del país. Ahora amplía Hernán con eso. A ver qué está diciendo el juez Rúa. Es que voy a tener que ingresar por otro punto que ya lo voy a mencionar. Si yo tomo solamente en cuenta la cantidad de hechos que acabo de mencionar de tenencia de ese material, en la escala penal de 4 a 8 años entiendo que tengo que estar cerca del máximo. ¿Por qué? Por los puntos que acabo de mencionar. Su condición de médico, la cantidad de imágenes y video, el tiempo en que realizó la conducta, la ubicación de los archivos en un hospital público, el tenor de los archivos me mueven a que tenga que estar cerca del máximo. No creo el máximo porque en este caso hay... Y la cantidad de materiales, porque aún así, si yo tomé por acreditados 100 archivos, 117 versus los 200 que tiene que acreditar la Fiscalía, no mueven la discusión de la gravedad del hecho. Pero creo que en ese tipo penal hay conductas más graves como financiar este tipo de actividades, razón por la cual en la escala penal de 4 a 8 me parece que 7 años es sobre ese punto la pena razonable. Pero como también tiene un concurso real con otros hechos, entiendo que el mínimo legal debe ingresar por un año por encima, porque no puede ingresar por el mínimo, razón por la cual le voy a agregar otro año más a la determinación de la pena, lo cual ya estoy en 8. Y a estos 8 años voy a agregarle, en base al peso de las agravantes que tienen, voy a tomar en cuenta la relación de poder en la producción de las fotos que usted tenía y la pluralidad de esos hechos de producción. Eso es lo que me lleva a 10 años. Necesitaba explicarle cuál es el motivo por el cual arribo a esa pena de 10 años, que coincide con lo que peticionó la señora fiscal, y le voy a agregar la inhabilitación especial perpetua para ejercer la medicina. Por todo ello, para concluir, voy a leer la parte dispositiva de lo que acabo de resolver. Punto 1. No hacer lugar a los planteos de nulidad introducidos por la defensa. Artículo 73 a contrario sensu del Código Procesal Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Punto 2. Condenar a Ricardo Alberto Guillermo Russo, DNI 16.261.404, cuyas demás condiciones personales sobran en autos, a la pena de 10 años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer la medicina,
con más las accesorias legales y el pago de las costas del proceso, por considerarlo autor penalmente responsable del delito continuado de facilitación de representaciones de menores de 13 años dedicados a actividades sexuales explícitas y representaciones de las partes genitales de menores de 13 años con fines predominantemente sexuales, en concurso ideal, con tentativa acabada de distribución de ese material, que concurren idealmente con tenencia de dicho material con fines inequívocos de distribución y con tenencia simple de ese material, todo lo cual concurre materialmente con el delito de producción de representaciones de las partes genitales de menores de 13 años con fines predominantemente sexuales, 4 hechos de esas producciones. Artículos 12, 20 bis, inciso tercero y último párrafo, 29, inciso tercero, 40, 41, 45, 54, 55, 128, primer párrafo, texto según ley 26.388, y 128, primero, segundo, tercero y quinto párrafo, texto actual, según ley 27.436 del Código Penal, y 248, 249, 251 y 343 del Código Procesal Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Absolver a Ricardo Alberto Guillermo Russo de las demás condiciones ya mencionadas por los hechos que la Fiscalía y la querella identificaron en el requerimiento de juicio con los números 9 y 10 la Fiscalía y de la querella con los números 3.9 y 3.10, presuntamente constitutivos del delito de producción de material de representaciones de partes genitales de menores de 18 años con fines predominantemente sexuales, artículo 128, primer párrafo del Código Penal, texto según ley 26.388, anterior al vigente. Esta absolución tiene que ver con los hechos últimos que mencioné de imágenes tomadas en un espacio público. Cuarto, ordenar el decomiso de los equipos de almacenamiento informático que el condenado utilizó para cometer los delitos ya mencionados, artículo 23 del Código Penal. Quinto, rechazar los pedidos de la defensa de que se extraigan testimonios de esta causa para que se investigue el presunto falso testimonio del testigo Alejandro Pasarelli y de la querella también, para que se haga lo propio con el fin de investigar presuntos delitos contra administración pública cometidos por Ricardo Alberto Guillermo Russo, en este caso porque no observo cuál es el delito, pero usted puede hacer la denuncia que le parezca pertinente, pudiendo en ambos casos las partes presentar las denuncias que consideren pertinentes a las autoridades competentes. Sexto, intimar a Ricardo Alberto Guillermo Russo a que dentro del quinto día de que quede firme la presenta proceda al pago de las costas del proceso, que ascienden a 50 pesos en concepto de tasa de justicia, monto que deberá ser depositado en la cuenta corriente en pesos número 111-200.289-9 del Banco Ciudad de Buenos Aires. Firme que sea, se librarán las comunicaciones correspondientes y se practicará el cómputo de la pena. Bien, ¿alguna otra petición de las partes? ¿Alguna? Sí, su señoría, si me permite. Sí. La Fiscalía, en base a la sentencia condenatoria de 10 años de prisión que usted acaba de dictar, voy a solicitar la prisión preventiva de Ricardo Russo para que sea cumplimentada en el servicio penitenciario y que se revoque la prisión domiciliaria de la que viene gozando, y los motivos por los cuales lo pide la Fiscalía básicamente se relacionan con el peligro de fuga que establece el artículo 170 del Código Procesal Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y esto básicamente porque el inciso primero hace referencia a la facilidad para abandonar definitivamente el país o permanecer oculto. Y entiendo que las circunstancias personales de Russo en cuanto a la pena, que ya está más cerca de ser cumplimentada, y la posibilidad de irse al exterior del país. Él manifestó que tiene a su mujer, que es de origen finlandesa. Él también manifestó que antes de haber sido detenido tenía también unos proyectos de efectuar unas investigaciones y de trabajar en el exterior del país. Las circunstancias también que la ley de ejecución penal, la 24.660, establece que cuando se trate de delitos contra la integridad sexual, no va a poder Russo, en este caso, acceder a modalidades básicas de la ejecución, por lo cual deberá cumplir la totalidad de la sentencia en el servicio penitenciario. Los 10 años los va a tener que cumplir
adentro del servicio penitenciario. Y este es un motivo por el cual, su señoría, entiendo que hay motivos más que suficientes para entender que Russo puede escaparse. Razón por la cual voy a solicitar se revoque la prisión domiciliaria que en su momento había ordenado la Sala 3 de la excelentísima Cámara, y le solicito que desde este mismo lugar Ricardo Russo se vaya detenido al servicio penitenciario. Nada más. Un segundito. Señoría. Un segundito, doctor. ¿Sí? Doctor, le doy la palabra primero a la querella y después le doy la palabra, ¿sí? La querella va a hacer una manifestación. Adhiero totalmente al planteo realizado por la Fiscalía. Bien. La asesoría tutelar, entiendo que... Sí, simplemente mencionar que en algún momento del debate mencioné que los compromisos internacionales implican no solamente la investigación de este tipo de delitos, sino también en cabeza de las víctimas se halla el derecho a obtener una sentencia que castigue este tipo de conductas. Entiendo que con lo que ha mencionado la señora fiscal, esos derechos se hayan representados. Nada más. Doctor. Señoría, entiende esta defensa que me ha asistido el doctor Ricardo Russo, aún a pesar de la sentencia y el monto de la condena o el quantum de la condena que su señoría en principio ha fijado, goza del principio de inocencia hasta que la sentencia quede firme. Entiende que no existe ninguno de los peligros procesales del artículo 170 y 171 del Código Procesal de la Ciudad de Buenos Aires, por lo que entiendo que debemos estar a ese principio constitucional, que es una ley superior, y permitir que el doctor Ricardo Russo continúe en libertad hasta que su sentencia adquiera firmeza. Bien, Ricardo Russo, no sé si usted quiere manifestar algo, hablar con el defensor previamente. Su señoría, estoy sorprendido por las conclusiones a las que usted ha arribado, especialmente en los puntos, no recuerdo los números, de los que se refieren a la producción. Nunca se me preguntó en este juicio, nunca se me pidió que yo aclarase los motivos individuales en cada fotografía. Yo tenía un PowerPoint preparado. Sí, le tengo que explicar que no es una discusión sobre la sentencia, sobre eso tendrá los recursos, es sobre la medida cautelar. De acuerdo. Sí, yo nunca manifesté ni demostré voluntad de fuga, siempre me atuve a derecho, siempre colaboré con cada punto en el que tuve que intervenir desde que se inició la causa o el allanamiento. Sí, yo desearía permanecer en mi domicilio hasta que la condena quede firme. Bien, un segundo que voy a pasar a resolver.
Bien, voy a pasar a resolver. Toda medida cautelar requiere analizar la materialidad más los peligros procesales. En este caso, la materialidad ya no está en discusión, por más que no sea una sentencia que esté firme, que pueda ser revisable. Hoy en día, la circunstancia de que exista una condena habla sobre la verosimilitud del derecho en cuanto a una medida cautelar. En cuanto a los peligros procesales, estamos hablando de peligro de fuga. Tengo que marcar que la Cámara de Apelaciones, cuando dispuso que usted salga de su alojamiento que estaba en el Servicio Penitenciario Federal y cambió la modalidad a arresto domiciliario, al mantener el arresto domiciliario está manifestando que sigue existiendo un peligro procesal de que si usted recupera la libertad no se someta a derecho. Frente a esta circunstancia ha habido una modificación con esta condena. La existencia de una condena no firme aumenta los riesgos de un peligro procesal. Sumado a que la magnitud de la pena que acabo de dictar, que es de 10 años, aumenta esos peligros procesales. También advierto que en este momento y bajo estas circunstancias usted no tiene arraigo laboral en ese sentido, razón por la cual entiendo que existen peligros procesales concretos de que usted pueda fugarse del proceso. Estas son las razones por las cuales voy a hacer lugar a la petición de la Fiscalía y voy a modificar su lugar de alojamiento de detención preventivo. No va a estar en su domicilio ahora, va a estar en un centro del servicio penitenciario que se va a disponer desde de los estrados de este juzgado. ¿Sí? Esto es todo lo que resuelvo. Las partes quedan notificadas de toda esta decisión. No sé si hay alguna otra petición de algo. Bien, doy por concluida la audiencia. A ver, Cristian, ¿qué está pasando ahora? Porque le acaba de decir que lo pone en prisión, lo saca de la casa y lo pone en una cárcel. ¿Ahora mismo lo llevan, Balbito? Así es, Mauro. De aquí mismo va a un penal del servicio penitenciario. Pidió el arresto domiciliario, continuar con esa modalidad, pero el juez considera que hay peligro de fuga, así se retira entonces con personal de la policía de la ciudad. 10 años de prisión por producción y distribución de imágenes de abuso sexual y explotación infantil e inhabilitación de por vida, Mauro, para ejercer la medicina. Acaba de retirarse entonces ya el condenado a 10 años de prisión, va de acá directo a un penal. Consideran que hay peligro de fuga, se le dio. Acá está la fiscal Dupuy, la fiscal Dupuy, que fue la que solicitó estos 10 años de prisión. Ayer fue muy exhaustiva el momento. Fiscal, ¿qué tiene para decir en este momento? ¿Qué tiene para decir, fiscal, frente a esta condena? Que se hizo justicia, nada más. ¿Y lo que usted había pedido? Sí, 10 años de inhabilitación perpetua, como lo merece, realmente. ¿Cree que se va a hacer lugar al que...? Se va directamente a la prisión ahora. ¿A dónde va? ¿Se sabe a dónde va? ¿Qué penal la van a llevar? No, eso lo va a decidir el juez, pero bueno, de aquí se va a prisión. ¿Consideraba que había peligro de fuga? Sí, por eso lo fundamenté y lo pedí luego de la sentencia. Sí, estoy muy conforme porque yo pedí 10 años de prisión e inhabilitación perpetua y así lo hizo el señor juez que está saliendo en estos momentos. ¿El requerimiento que hizo Russo para permanecer en su domicilio? No, cada uno defiende su rol desde donde puede y bueno, nosotros en la Fiscalía hemos trabajado muy fuertemente, muy a conciencia en este caso y bueno, tengo un equipo muy sólido que nos ha permitido con mucha solidez y con mucha prueba poder llegar a pedir esta pena y realmente el juez lo entendió igual que nosotros y valoró toda la prueba tal cual como la presentamos en todo el juicio. Como emocionada frente a este momento. ¿Venía Russo? ¿Se lo veía tranquilo? ¿Lo sorprendió? Sí. Como emocionada en estos momentos porque está conforme con esta pena. Estoy muy conforme. Pero dijo después recién que las imágenes eran grotescas, fuertes, violentas. Sí, así es. ¿Qué significa, doctora, en lo genérico este fallo para la justicia de la Ciudad de Buenos Aires? Nunca había habido un fallo de esta característica. Yo creo que es una concientización. Esto es una muestra clara de lo que son los peligros de Internet, de las redes, el alcance, la posibilidad de multiplicarse este tipo de conductas y sobre todo en este tipo de casos lo que implica para proteger a los niños, niñas y adolescentes. Es un delito transnacional, que excede la
transnacional. Claramente son redes de explotación sexual infantil que distribuyen e intercambian estos videos y archivos, como bien lo dijo vuestra señoría, de un contenido absolutamente aberrante. Doctora, usted cuando cerró su alegato ayer hizo referencia a varios agravantes importantes en el inciso 5 del artículo 128. Hoy el juez respaldó justamente esos agravantes. Por eso el equipo fiscal está muy contento en este sentido y muy satisfechos con la pena y con la condena que en definitiva el juez ha entendido que merece Russo tener justamente por esto, porque las pruebas de la que presentó la Fiscalía son contundentes, absolutamente contundentes. Para que la gente lo entienda. No, en principio es el agravante por ser menores de edad, los niños y niñas que se encontraban en esas imágenes, y como bien lo dijo el señor juez, había bebés siendo abusados sexualmente. Ese era el material que distribuía y que compartía el doctor Russo, jefe del Garrahan. Intentó justificar que no se le consultó cómo se habían hecho la producción. No lo pudo hacer porque la Fiscalía trabajó fuertemente para comprobar lo que el juez entendió que estaba por comprobar. Se confirmó, doctor, algo muy delicado, que también lo hizo dentro del Hospital Garrahan. Lo hizo dentro del Hospital Garrahan, claro que sí. Después modificó la palabra pornografía por abuso sexual y explotación sexual en las imágenes que tenía en su computadora. Explotación sexual infantil e imágenes de abuso sexual, esa básicamente no es que lo modificó, nosotros en el alegato también lo entendimos de la misma manera, porque es, digamos, el significado y la denominación que hoy se le da a nivel internacional, ¿no? Imágenes de explotación sexual infantil. Pero tienen que cortar a 20 minutos, ya igual completamos todo, estuvimos minuto a minuto con eso, la fiscal es estupenda. A lo mejor si el corte es rápido, a la vuelta, Balbito, fíjate si podés retener a la doctora Dupuy un minuto, si tiene ganas, creo que tiene ganas de seguir hablando. Ha sido una gran victoriosa en el sentido de jurídico de ahí, porque pidió que lo metan preso y lo metieron preso. Lo mejor en accidentología vial sería no tener este desastre que tenemos de 20 muertos por día. Para eso la única empresa seria a la que podés recurrir es Life Group, como te digo cada día. Llamá a este número ahora mismo, haceme caso, ya. Fui víctima de un accidente y no tuve solución a mi reclamo, hasta que me contacté con Life Group y fue la mejor decisión. Contáctese usted también. Solicite una entrevista con Life Group, la única empresa en Argentina especializada en accidentología vial. Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Atención personalizada, la mejor calidad, al precio que buscas y encontrás, con todos los medios de pago. Comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda. Patricia, no aguanto más. ¿Cuánto me das por esta alianza? Me voy a separar. ¿Por qué no te dan 2.000 pesos? Yo te doy 10.000 pesos, Luis. ¿10.000 pesos? Ay, ¿y por esto cuánto me das? Y por esto le doy $25.000. Ay, Luis, entonces nos separamos. Nos separamos. Joyería Richie, compro oro, brillantes, alhajas, relojes antiguos y modernos, compro todo. Avenida Aliar 1882, frente a las Leopards.